En esta ocasión vamos a aprender a utilizar el método simplex tabular para resolver un problema de minimización. Tenemos este modelo que está planteado en el libro de Hillier y Lieberman, que nos pide minimizar esta función objetivo 0.4x1 más 0.5x2, y vemos que las restricciones hay una menor o igual, una variable de igualdad y una variable mayor o igual. Entonces lo primero que vamos a hacer es preparar el modelo construyendo el modelo aumentado. Entonces vamos a trabajar primero en el modelo aumentado. Lo primero es observar que si nosotros tenemos una función objetivo del tipo minimizar z, que esté escrito de alguna combinación lineal de coeficientes por las variables, lo que es la forma que tienen las funciones objetivos. Entonces esta función minimizar, nosotros lo que vamos a hacer es convertirla en una función objetivo que sea maximizar. ¿Y eso cómo se realiza? Pues multiplicando esta función objetivo de minimizar por una de maximizar. Entonces al multiplicar por menos 1 ya no vamos a minimizar z, sino que vamos a maximizar menos z. Y esto va a ser igual, pues lo que va a ocurrir es que nosotros nos cambia el signo de cada coeficiente c sub i, y entonces todos estos c sub i se vuelven negativos, y de esta forma nosotros ya tenemos una función objetivo que deja de ser minimizar, se convierte en maximizar. Esto implica que podemos aplicar el mismo algoritmo simple que ya aprendimos en los videos anteriores. Ahora bien, para este ejemplo específico, nuestra función objetivo es z 0.4x1 más 0.5x2, y esta función es de minimizar. Entonces si queremos nosotros convertirla en maximizar, lo que vamos a hacer es cambiarle el signo. Vamos a maximizar menos z igual, y también le cambia el signo a toda la desigualdad, menos 0.4x1 menos 0.5x2. La función objetivo todavía no está lista porque no hemos añadido las variables de holgura, las variables artificiales y de excedencia. Ahora nos vamos a revisar las tres restricciones. La primera es menor o igual, por lo tanto vamos a agregar una variable de holgura que sería x sub 3. La siguiente es una igualdad, vamos a agregar una variable artificial que va a ser x sub 4 barra, y la tercera es una desigualdad mayor o igual. Vamos a agregar una variable de excedencia que sería x sub 5, y vamos a agregar una variable artificial que sería x sub 6 barra. Entonces aquí reescribiendo el modelo aumentado, tenemos esta función objetivo sujeto a. La primera restricción será 0.3x sub 1 más 0.1x sub 2 más, aquí, como es una desigualdad menor o igual, solo sería la variable de holgura, y esto quedaría igual a 2.7. La segunda es 0.5x sub 1 más 0.5x sub 2, agregamos la variable artificial x sub 4 barra, y esta sería igual a 6. Ahora, como hemos agregado una variable mayor, en este caso una variable más que es artificial, entonces también tenemos que agregarla a la función objetivo. Entonces recordemos que aquí tenemos que agregarlo dependiendo si la función es de maximizar o es de minimizar. En general lo podemos agregar en cualquiera de los dos pasos. Si lo agregamos en minimizar, pues nosotros
tenemos que agregar esa variable con un coeficiente lo suficientemente grande para que nosotros lo volvamos 0. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es sumarle la m por la x4 barra, y en el caso de la función maximizar, recordemos que lo que vamos a hacer es se agrega la misma variable pero restando. Entonces en cualquiera de los dos pasos el procedimiento es equivalente, porque si lo agregamos en minimizar, al cambiarle signo a la m siempre se volverá negativa, y si no, podemos esperar a escribir la función ya en la forma maximizar para agregar esa variable artificial con la gran M, pues en este caso ya sería con el signo menos. Vamos a la tercera restricción, que será 0.6x1 más 0.4x2. tenemos primero una variable de excedencia que será x5, y luego tenemos una variable artificial que será x6 barra igual a 6. Y por supuesto todas las x1, x2, x3, x4 barra, x5 y x6 barra son mayor o igual que 0. En esta tercera restricción, al agregar esta x6 significa que también la tenemos que agregar a la función objetivo. Si estamos en la parte de la forma minimizar, pues se agrega sumando la m a x6 barra, y si estamos ya en la forma de maximización, entonces se agrega con la m restando m por x6 barra. Ahora esta función objetivo todavía tenemos que manipularla para poder encontrar una solución inicial. Entonces recordemos que nuestra función objetivo es menos z. Primero la voy a copiar para que escribir todo el procedimiento. Menos z igual menos 0.4x1 menos 0.5x2 menos m por x4 barra menos m por x6 barra. Si recordamos, aquí en adelante pues vamos a aplicar el procedimiento de simplex normal, y lo primero que debemos hacer es despejar, pasar todo al lado donde está la z y dejar igualado a 0. Nos queda menos z, pasa positivo el 0.4x1 igual que el 0.5x2, también la m por x4 barra y también la m por x6 barra. En este caso voy a dejar el espacio del x5 para dejar aquí el m x6 barra, y esto va a estar igualado a 0. De esta restricción nosotros tenemos que eliminar esta x4 de la función objetivo y esta x6, y esas donde aparecen en la restricción 2 y aparecen en la restricción 3, y si observamos ambas aparecen en la función objetivo con coeficiente m. Entonces vamos a hacer un solo procedimiento operando esa función objetivo con la segunda restricción, que la voy a escribir, sería 0.5, ya lo voy a escribir en orden, 0.5x1 más 0.5x2 más x4 barra igual a 6. Pero para poderlo eliminar nosotros necesitamos que el coeficiente de x4 sea igual, entonces por eso vamos a multiplicar por menos m. También vamos a operar para poder eliminar la siguiente variable, que es x6 barra, y x6 barra aparece en la tercera restricción. Entonces al operar, al escribir en orden, quedaría 0.6x1 más 0.4x2 menos x5 más x6 barra igual a 6.
también la multiplicamos por menos m para poder eliminar. Entonces, lo primero que voy a hacer es hacer esa multiplicación de las dos restricciones por menos m. Por orden, voy a volver a escribir la función objetivo, que es menos z más 0.4x sub 1 más 0.5 x sub 2 más m por x sub 4 barra más m por x sub 6 barra igual a 0. Ahora las funciones, bueno, vamos a efectuar la primera multiplicación por menos m y nos quedará menos 0.5 m por x sub 1 menos 0.5 m por x sub 2. Vamos por el siguiente, que sería menos m por x sub 4 barra, y finalmente el lado derecho, que sería menos 6m. Ahora vamos a efectuar la multiplicación de la siguiente restricción por menos m y vamos a obtener menos 0.6 m x sub 1 menos 0.4 m por x sub 2 menos m por menos x sub 5 sería positivo, más m por x sub 5, y luego menos m por x sub 6 quedaría negativo, menos m por x sub 6 barra igual también menos 6m. Ahora sí efectuamos la suma. Vamos a sumar primero todos los que tienen x sub 1 y nos va a quedar menos z, y aquí lo vamos a escribir en un solo paréntesis, 0.4 menos 0.5m menos 0.6m por x sub 1, todos los que tienen x sub 1. Vamos ahora con todos los que tienen x sub 2 y nos quedará 0.5 menos 0.5m menos 0.4m por x sub 2. Luego menos mx sub 4, mx sub 4 menos mx sub 4 es 0, ya no se escribe, pero aquí nos queda esta mx sub 5 que no hay con quien sumarlo, entonces simplemente lo escribimos más m por x sub 5, y luego los mx sub 6 con el mx sub 6 se simplifican, entonces nos queda solamente el lado derecho, que sería menos 6m menos 6m es menos 12m. Simplificamos esta función objetivo para obtener menos z más. Vamos a efectuar primero la operación de las variables de estas expresiones que tienen términos semejantes. Menos 0.5m menos 0.6 es menos 1.1m más 0.4, y este es el coeficiente de x sub 1. Con la siguiente vamos igual, 0.5m menos 0.4m es menos 0.9m más 0.5 por x sub 2 más m por x sub 5, esto será igual a menos 12m. Y esta función que acabamos de obtener es la función objetivo con la que vamos a iniciar la iteración 0. Como el método simplex tabular ya es conocido igual que la gran M, entonces decidí traer ya la tabla que aparece en el libro de Hillier con la solución para mostrar un poquito más rápido de dónde sale cada término que aparece en la tabla. Entonces vamos con la iteración 0. Pues recordemos que tenemos que identificar en la función objetivo cuáles son las variables que aparecen. Aparece x sub 1, aparece x sub 2 y aparece x sub 5.
esas variables pues son variables no básicas, y quienes van a estar como variables básicas son las que no aparecen, como está x sub 1, x sub 2. La primera que aparece como básica es x sub 3, x sub 4 barra que no está, y x sub 6 barra que tampoco está. Los coeficientes ahora son z menos 1. ¿Por qué es menos 1? Porque z en la función objetivo es negativa. Luego la formalidad siempre va a ser 0, 0, 0. El coeficiente de z de x sub 1 en z es menos 1.1 m más 0.4, que será este término. El coeficiente de x sub 2 es menos 0.9 m más 0.5. X sub 3 no aparece, x sub 4 no aparece, el coeficiente de x sub 5 es m, y x sub 6 no aparece. Y el lado derecho es el menos 12m que nos quedó en la función objetivo. El resto de los coeficientes ya solo los vamos a recordar. Por ejemplo, en la primera sería 0.3, 0.1 y 1, los coeficientes de las variables. 0.3, 0.1 y 1. Los otros no aparecen y el lado derecho es 2.7. En la siguiente 0.5, 0.5, de x sub 3 no aparece y x sub 4 es 1. Entonces por eso 0.5, 0.5, x sub 3 no aparece y x sub 4 barra es 1. X sub 5 y x sub 6 no aparecen en la restricción 2. En la restricción 3 tenemos como coeficiente 0.6, 0.4, no aparece x sub 3 ni x sub 4 barra, sí aparece x sub 5 negativo y x sub 6 con coeficiente 1. Entonces por eso es que los coeficientes aquí son 0.6, 0.4, x sub 3 y x sub 4 no aparecen, x sub 5 como representa variable de excedencia negativo, menos 1, x sub 6 1 y el lado derecho es 6. Para la primera iteración pues tenemos que elegir el renglón, primero la columna pivote, y pues aquí no está tan difícil de elegir porque tenemos que elegir entre el que corresponde a x sub 1 y el que corresponde a x sub 2. Y nos vamos a fijar en la parte que tiene negativo, porque pues el 0.4 y el 0.5 son valores pequeños. Recordemos que m es un número grande. Entonces una buena forma de poder seleccionarle es darle un valor a m. Si m vale 100, por ejemplo, entonces ya fácilmente podemos darnos cuenta que el que corresponde a x sub 1 es el más negativo. Esta sería ya nuestro renglón pivote, columna pivote, y para elegir el renglón pivote dividimos 2.7 entre 0.3, 6 entre 0.5 y 6 entre 0.6. Entonces ustedes podrán darse cuenta que el que tiene la menor división pues es este renglón que está asociado a la ecuación 1. Lo que continúa ahora es volver 1 el elemento pivote. Entonces voy a limpiar un poquito la tabla para poder volver a sombrear las segundas partes que vayamos necesitando. Entonces vamos a hacer este elemento pivote, lo tenemos que convertir en 1. Entonces quizás dado que tenemos calculadora a mano y dado que ya nos hemos familiarizado con un lenguaje y una forma de hacer estas operaciones en los videos anteriores, voy a seguir con la misma. Aquí lo que vamos a hacer es dividir entre 0.3, 1 entre 0.3. Si gustan, esto se puede simplificar, ¿verdad? Porque 0.3 lo podemos escribir como 3 entre 10. Entonces si escribimos 1 entre 0.3 es como que tengamos 1 entre 3 sobre 10. Entonces esto es como que tengamos 10 tercios, que este vendría siendo el inverso multiplicativo de 10 sobre 3. Pero si gustan lo pueden dejar
así para que lo manejen en la calculadora. 1 sobre 0.3 veces el renglón 1 va a ser el nuevo renglón 1. Esta regla, insisto, se puede escribir así: 10 tercios veces el renglón 1 va a ser el nuevo renglón 1. De cualquiera de las dos formas, esto es equivalente. Entonces, de esa forma es como se obtiene el renglón 1 de la iteración 1. Vamos a empezar a ver toda la información del renglón 1 para que recordamos un poco. En este caso, en la iteración 0, la variable de entrada es x1 y la de salida era x3. Por eso, en vez de x3, ahora la variable básica es x1, x4 barra y x6 barra se mantienen. Las ecuaciones se mantienen. Los coeficientes de z son una formalidad. Y ahora el renglón de referencia es el renglón 1, que recordemos lo obtenemos con la regla que acabamos de escribir. Entonces 0.3 entre 0.3 es 1. 0.1 entre 0.3 es 1 tercio. Recordemos que lo que estoy haciendo es leyendo esta regla. 1 entre 0.3 es 10 tercios. 0 entre 0.3 es 0. 0 entre 0.3 es 0. 0 entre 0.3 es 0. Y 2.7 entre 0.3 es 9. Entonces, este renglón va a ser nuestro renglón de referencia. Entonces lo voy a dejar sombreado con otro color para diferenciarlo. Este es nuestro renglón de referencia. Ahora tenemos que hacer 0 todos los que estén sobre él. Sería este. Estamos haciendo sobre el elemento pivote, ¿verdad? Entonces sería este, tenemos que devolverlo 0. También el 0.5 y también el 0.6. Pero vamos por partes. Hagamos 0 primero el que está sobre él. Y es menos 1.1m más 0.4. Si recordemos, es el inverso aditivo, que será 1.1m. Le cambiamos el signo a la expresión, ¿verdad? Menos 0.4 por el renglón de referencia, que es el renglón 1, más el renglón que queremos eliminar, que es el renglón 0, va a ser el nuevo renglón 0. Y procedemos pues a realizar las operaciones. En el primer caso vamos a operar nuestro renglón de referencia con este renglón que queremos eliminar. Entonces tendríamos 1.1m menos 0.4 por el elemento correspondiente al renglón 1, que es 1, más menos 1.1m más 0.4. Esto muchos probablemente lo pueden sentir trivial escribirlo porque siempre da 0, pero si tenemos cierta desconfianza en que ese es el término correcto por el que lo hemos multiplicado, lo más conveniente es realizar la operación y verificar que nos da 0. Entonces ya con eso estamos seguros que la regla es correcta. Para la siguiente, pues vamos con la regla siempre, es 1.1m menos 0.4. Y ahora el siguiente elemento que corresponde es 1 tercio. 1 tercio. Y lo sumamos al elemento del renglón 0, que es el que estamos eliminando. Que es menos 0.9 m más 0.5. Al efectuar la operación obtenemos 1.1 por 1 tercio es 11 sobre 30 m menos 0.4 por 1 tercio es 2 sobre 15 menos 0.9 m más 0.5. Esto es igual. Entonces vamos a efectuar ahora la operación del 11 sobre 30 menos 0.9 porque llevan m. Entonces 11 sobre 30 menos 0.9 es igual a menos 8 sobre 15
m, y aquí nos aparece que tenemos que operar todavía el menos 2 sobre 15 más 0.5. Menos 2 sobre 15 más 0.5, eso es 11 sobre 30. Entonces podríamos pensar, hay un error, ¿verdad? Porque aquí nos aparece 8 sobre 15 y en el libro aparece 16 sobre 30. Estas expresiones son equivalentes, ¿verdad? Son equivalentes y en el libro la escriben así para buscar que lleven el mismo denominador. Entonces si tenemos 16 sobre 30, si sacamos mitad de 16 es 8 y si sacamos mitad de 30 es 15. Entonces es el mismo 8 sobre 15. O lo contrario, 8 sobre 15 lo multiplicamos por 1, que sería 2 entre 2. 8 por 2, 16. Y 15 por 2, 30. Entonces esas expresiones son equivalentes. Entonces ya tenemos de dónde obtenemos este 16 sobre 30m más 11 sobre 30. Vamos a escribir la siguiente regla. La siguiente operación, que recordemos la regla es esta. Esta es la regla. Tendríamos 1.1m menos 0.4 por el elemento del renglón 1 más el renglón 0 será el nuevo renglón 0. Entonces ahora pues le volví a escribir la regla. Entonces tendríamos 1.1m menos 0.4 y el elemento que corresponde al renglón 1 en este caso es 10 tercios. Más el elemento que le corresponde en el renglón 0, que en este caso es 0. Operamos y tenemos 1.1 por 10 tercios es 11 tercios. 11 tercios de m y 0.4 por 10 tercios es 4 tercios. Y ahora si observamos este resultado es el que tenemos aquí al que le corresponde. Entonces de la misma forma obtenemos este resultado que es 0, que sería operando este 0 con este 0. Ya no lo voy a escribir. En el siguiente pues también lo obtenemos operando este 0 con esta m, obtenemos esta m. Y así sucesivamente. Bueno, para no hacer tan extenso el video, pues solamente la sugerencia de que puedan hacer como práctica verificar de dónde sale cada número de esta tabla, porque lo que se continúa haciendo es el método simplex tabular que ya vimos en los videos anteriores. Entonces, repasando un poco, lo nuevo que hemos explicado es esta situación en la que si tenemos una función minimizar, entonces nosotros esa función minimizar la convertimos a una función maximizar, pues multiplicando por menos 1 tanto el lado izquierdo como el lado derecho de la función objetivo. Ahora, cuando se llegue al final de la tabla, vamos a obtener una solución. En este caso, la solución es x sub 1 igual a 7.5 y x sub 2 nos aparece que es 4.5. X sub 5 aquí está en la solución que es 0.3, pero x sub 5 no es una de las variables de nuestro modelo. Pero observemos que nos aparece z negativo. Pero vamos a tener cuidado, porque este valor no es z, en realidad es menos z, porque aquí el coeficiente es menos 1. Entonces menos z es menos 5.25. Entonces, ¿qué hacemos para obtener el valor de z? Lo mismo que hicimos cuando cambiamos la función objetivo, multiplicamos por menos 1 y así vamos a tener que z es igual a 5.25. Entonces, esta es la estrategia para resolver un problema de minimización,
lo que debemos hacer nada más es cambiar el problema de minimización a uno de maximización multiplicando por -1, y luego aplicamos el método simplex tabular, que eso involucra la variable de artificial, la variable de holgura y la variable de excedencia, que es el algoritmo que siempre hemos practicado.